Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María, como para los pecadores que desean convertirse. Aquí comienza Las Glorias de María, texto de San Alfonso María de Ligorio. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Iniciaremos con la sección 1, Fiestas Principales de María. Discurso primero, Inmaculada Concepción de María. Agradó a las tres divinas personas preservar a María de la culpa original. Inmensa ruina causó el maldito pecado de Adán a todo el género humano. Al perder Adán infelizmente la gracia, perdió a la vez todos los bienes con los que había sido enriquecido por Dios desde el principio, y atrajo sobre él y sus descendientes el enojo de Dios, el cúmulo de todos los males. Pero Dios quiso librar de esta desgracia universal a aquella Virgen bendita que él mismo había predestinado para ser madre del segundo Adán, Jesucristo, el que había de reparar el daño causado por el primero. Vamos a considerar cuánto convino a cada una de las tres personas divinas preservar a esta Virgen de la culpa original. Veremos que convino al Padre preservarla como a su hija, al Hijo preservarla como a su madre, al Espíritu Santo preservarla como a su esposa. Punto número 1. María, hija primogénita del Padre. Convino en primer lugar al Eterno Padre hacer que María fuese creada inmune de toda mancha original, porque ella era su hija primogénita, como ella misma lo atestiguó. Yo salí de la boca del Altísimo como primogénita antes de toda criatura. Eclesiástico 24:5. A la Virgen María aplican este pasaje los sagrados intérpretes, los santos padres y la misma Iglesia en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Puesto que ya se la considere primogénita en cuanto fue predestinada con su Hijo en los divinos decretos antes de todas las criaturas, ya se la considere como primogénita de la gracia, como predestinada a ser madre del Redentor después de la previsión del pecado, todos están de acuerdo en llamarla la primogénita de Dios. Por lo cual fue más conveniente que María jamás fuera esclava de Lucifer, sino poseída siempre, y en absoluto por su Creador, como en efecto sucedió. Ella misma lo dijo: El Señor me poseyó como primicia de su camino antes de sus obras más antiguas. Proverbios 8:22. Con razón la llama Dionisio, patriarca de Alejandría, la única hija de la vida, a diferencia de las demás, que naciendo en pecado son hijas de la muerte. María, medianera de la paz. También había de crearla el Eterno Padre en su gracia, porque la predestinó para ser reparadora del mundo perdido, mediadora de paz entre Dios y los hombres. Así la llaman los santos padres, y sobre todo San Juan Damasceno, que le dice: Virgen bendita, tú has sido creada y has nacido para procurar la salvación a toda la tierra. Por eso dice San Bernardo que María estuvo prefigurada en el arca de Noé. Así como por ella se libraron del diluvio los hombres, así por María nos salvamos de naufragar en el pecado, pero con la diferencia de que por medio del arca se salvaron unos pocos, pero por medio de María se ha liberado todo el género humano. San Atanasio la llama nuestra Eva, porque la primera fue la madre de la muerte, mientras que la Santísima Virgen es madre de la vida. San Teófilo, obispo de Nicea, le dice: Salve la que destruiste la tristeza de Eva. San Basilio la llama abogada entre los hombres y Dios, y San Efrén la reconciliadora de todo el mundo. Ahora bien, el que trata asuntos de paz de ninguna manera puede ser enemigo del ofendido, y mucho menos cómplice en el mismo delito.
Para aplacar a un juez, la persona menos apropiada es un enemigo suyo, ya que en vez de aplacarlo, lo irritaría más. Por eso, teniendo que ser María la mediadora de la paz de los hombres con Dios, la razón más elemental exige que no hubiera sido jamás pecadora y enemiga de Dios, sino del todo su amiga, y absolutamente limpia de todo pecado. Además, tenía que preservarla Dios de la culpa original, pues era la predestinada a quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, la que, al seducir a los primeros padres, acarreó la muerte a todos los hombres. Dios profetizó: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza. Génesis 3:15. Si María tenía que ser la mujer fuerte puesta en el mundo para vencer a Lucifer, es evidente que no podía ser vencida por él y hecha su esclava. Por el contrario, tenía que estar exenta de toda mancha de pecado y de cualquier forma de sujeción al enemigo. El soberbio, como había infectado en su veneno a todo el género humano, desearía más que nada infectar la purísima alma de esta virgen. Pero sea por siempre alabada la divina bondad que, por esta razón, la dotó de tanta gracia que, quedando ella inmune de todo rastro de culpa, pudo de ese modo abatir y confundir la soberbia del enemigo. Así lo explica San Buenaventura. Siendo la cabeza diabólica la causante del pecado, no pudo entrar en el alma de la Virgen, y por eso fue inmune a toda mancha. Y más adelante lo aclara así: era del todo congruente que la bienaventurada Virgen María, por medio de la cual se nos arrancó el oprobio, venciera al diablo y no sucumbiera ante él en lo más mínimo. María, destinada a ser madre del Salvador. Pero ante todo y principalmente, el Eterno Padre tenía que hacer a esta su hija inmune al pecado de Adán, porque la predestinó para ser madre de su unigénito. Tú, le dice San Bernardino de Siena, fuiste predestinada en la mente de Dios antes de toda criatura para engendrar a Dios hecho hombre. Aunque no hubiera otro motivo, por el honor de su Hijo que es Dios, el Padre tenía que crearla pura de toda mancha. Dice Santo Tomás que todas las cosas que se relacionan con Dios tienen que ser santas e inmunes de cualquier suciedad. Por eso David, hablando del templo de Jerusalén y de la magnificencia con que se debía edificar, decía que no se prepara morada para un hombre, sino para Dios. ¿Cuánto más debemos creer que el sumo hacedor, destinado a María para ser la madre del mismo Hijo suyo, debía embellecer su alma con los tesoros más hermosos para que fuera la morada más digna posible de Dios? Para preparar una digna morada para su Hijo, Dios, afirma Dionisio Cartujano, colmó a María de todas las gracias y de todos los carismas. Y la Iglesia lo atestigua cuando reza: omnipotente y eterno Dios, que preparaste por el Espíritu Santo el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María para merecer digna morada de tu Hijo. Ya se sabe que el primer timbre de gloria de los hijos es nacer de padres nobles. Gloria de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6. Y por eso los mundanos soportan mejor ser vistos como escasos de fortuna o de cultura que ser de baja cuna. El pobre puede hacerse rico con su industria, y el ignorante docto con el estudio. Pero el que nace de humilde condición difícilmente puede llegar a ser noble, y si llegara, alguien le podría echar en cara lo bajo de su linaje. Siendo esto así, ¿cómo se puede ni imaginar que Dios, pudiendo hacer que su hijo naciera de una madre noble, preservada de la culpa, le iba a destinar una madre manchada por el pecado,
permitiendo que Lucifer le hubiera podido echar siempre en cara el oprobio de tener por madre a una que había sido su esclava y enemiga de Dios? No, el Señor no podía permitir esto jamás. Antes bien, proveyó al honor de su hijo, haciendo que su madre fuera siempre inmaculada, como tenía que ser para semejante hijo. Así lo declara la liturgia de la Iglesia griega. Con providencia del todo singular, hizo Dios que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida, fuera tan absolutamente pura, como era necesario para que pudiera ser la digna Madre de Cristo. María debía ser preservada de la culpa. Es verdad averiguada que no se ha concedido ninguna gracia a ninguna criatura de la que no esté enriquecida la Santísima Virgen. Afirma San Bernardo. Lo que consta que se ha otorgado a alguno de los mortales, hay que creer que no se lo ha negado a tan excelsa Virgen. Y Santo Tomás de Villanueva dice: nunca se ha concedido nada a un santo que no lo posea de manera más abundante desde el principio de su existencia, la Virgen María. Siendo verdad que entre la Madre de Dios y los siervos de Dios hay una distancia infinita, como dice San Juan Damasceno, ciertamente hay que decir, como enseña Santo Tomás, que Dios ha conferido gracias privilegiadas, siempre de orden superior a la Madre que a los siervos. San Anselmo, gran defensor de la Inmaculada, afirma a modo de pregunta: ¿acaso no podía la sabiduría de Dios preparar para su Hijo un hospedaje limpio, preservándola de toda mancha del género humano? Dios ha podido conservar limpios a los ángeles del cielo entre la ruina de tantos otros. ¿Y no habrá podido preservar a la madre de su Hijo y reina de los ángeles de la universal caída de los hombres? Y yo añado, Dios ha podido también dar a Eva la gracia de venir a la existencia inmaculada, ¿y no iba a poder concedérsela a María? Dios ha podido hacerlo y lo ha hecho. Era lo justo, dice San Anselmo, que esa Virgen que Dios había dispuesto a dar por madre a su único hijo, estuviera dotada de tal pureza que no sólo fuera superior a la de todos los hombres y ángeles juntos, sino que fuera la mayor que pueda darse después de la pureza de Dios. Y San Juan Damasceno precisa: Dios veló sobre el cuerpo y el alma de la Virgen como convenía guardar a la que había de recibir a Dios en su seno, pues siendo como es santo, descansa entre los santos. Bien pudo decir el Padre Eterno a esta su amada hija: como lirio entre espinas, así es mi amada entre los jóvenes. Porque todas ellas están manchadas con el pecado, pero tú fuiste siempre inmaculada, siempre amiga. Vamos al punto número 2. María preservada por su Hijo. Convino en segundo lugar que el Hijo preservara a María del pecado como a madre suya. Ningún nacido ha podido elegirse la madre a su placer. Si esto fuera posible, ¿quién sería el que, pudiendo tener por madre a una reina, la escogiera esclava? ¿Pudiendo tenerla noble, la eligiera plebeya? ¿Pudiendo tenerla amiga de Dios, la escogiera su enemiga? Pues si sólo el Hijo de Dios pudo elegirse la madre como más le agradaba, bien claro está que tuvo que elegirla y hacerla tal cual convenía para Dios. Así piensa San Bernardo. Y siendo lo más decente para el Dios purísimo tener una madre limpia de toda culpa, así la hizo. Dice San Bernardino de Siena: hay una tercera forma de santificación que es la material, y es la que remueve toda la culpa original. Esto sucedió en la Santísima Virgen. Es verdad que Dios se preparó tal madre tanto por las perfecciones de su naturaleza
como por las excelencias de la gracia, cual debía de ser su propia madre. Con esto se relaciona lo que escribe el apóstol. Así convenía que fuera nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, segregado de los pecadores. Hebreos 7:26. Advierte un autor que conforme a San Pablo, nuestro Redentor, no solo tenía que estar inmune de pecado, sino también segregado de los pecadores. En cuanto a la culpa del primer padre Adán, que subyace en todos, como explica Santo Tomás. Pero, ¿cómo podía Jesucristo llamarse segregado de los pecadores si hubiera tenido una madre pecadora? Afirma San Ambrosio: no en la tierra sino en el cielo se eligió Dios este vaso para descender a él, y lo consagró como templo de la pureza. El santo aquí alude a la sentencia de San Pablo. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre, el que viene del cielo, es celestial. San Ambrosio llama a la Madre de Dios vaso celestial. No porque María no fuera de la tierra, ni fuera de naturaleza humana, como deliraron algunos herejes, sino porque es celestial por gracia, muy superior a los ángeles en santidad y pureza, como convenía a un rey de la gloria que debía habitar en su seno. Así lo reveló el Bautista a Santa Brígida. El rey de la gloria debía descender a un vaso purísimo y perfectísimo, superior a los ángeles y santos. María fue concebida sin pecado para que de ella naciese sin contacto con la culpa el Hijo de Dios. No porque Jesucristo hubiera podido contagiarse con la culpa, sino para que no sufriera el oprobio de tener una madre infectada por el pecado y que había sido esclava del demonio. Dice el Espíritu Santo: gloria del hombre es la honra del Padre, y deshonor del Hijo un Padre sin honra. Por lo cual, dice San Agustín, Jesús preservó de la corrupción el cuerpo de María, porque redunda en el desdoro suyo que se corrompiera la carne virginal que él había tomado. Pues si sería oprobio para Jesucristo nacer de una madre cuyo cuerpo estuviera sujeto a la corrupción, ¿cuánto más el haber nacido de una madre infectada por la podredumbre del pecado? Y esto tanto más que la carne de Cristo es la misma que la de María, de modo que, como dice el mismo santo, aunque fue glorificada por la resurrección, permanece la misma que asumió de María. Dice Arnoldo de Chartres que son una y la misma carne, la de Cristo y la de María, de modo que la gloria de Cristo no solo es compartida por la gloria de la Madre, sino que es la misma. Siendo todo esto verdad, si la Santísima Virgen hubiera sido concebida en pecado, aun cuando el Hijo no hubiera contraído esa culpa, siempre sería cierta mancha haber unido a la suya la carne algún tiempo manchada por la culpa, vaso de inmundicia y sujeta a Lucifer. María debía ser digna madre de Jesús. María no solo fue madre, sino digna madre del Salvador. Así la proclaman todos los santos padres. San Bernardo le dice: tú sola has sido hallada digna de que en virginal palacio pusiera su primera mansión el Rey de los Reyes. Y Santo Tomás de Villanueva dice: antes de haber concebido ya era idónea para ser madre de Dios. La misma Santa Iglesia nos enseña que mereció ser madre de Jesucristo. Oh bienaventurada Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar a Cristo el Señor. Esto así lo explica Santo Tomás. Se dice que la bienaventurada Virgen mereció llevar el Señor de todas las cosas, no porque mereciera que Él se encarnara, sino porque mereció, correspondiendo a la gracia que se le daba, aquel grado de pureza y santidad apropiado para ser convenientemente Madre de Dios. Cosa que también escribe San Pedro Damiano.
su singular santidad y gracia le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su seno a Dios. Por tanto, si María fue digna madre de Dios, exclama Santo Tomás de Villanueva, ¿qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la madre de Dios? Enseña el mismo doctor Angélico que cuando Dios elige a alguno para determinada dignidad, lo hace idóneo para ella, y en consecuencia, habiendo elegido a María por su madre, ciertamente que la hizo digna con su gracia, conforme al Evangelio. Has encontrado gracia ante el Señor. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. De lo que concluye el santo que la Virgen no cometió ningún pecado actual, ni siquiera venial. De otra manera no hubiera sido digna madre de Jesucristo, porque la ignominia de la madre hubiera sido también del hijo, por tener una madre pecadora. Pues si María no hubiera sido idónea madre de Dios, si hubiera cometido un solo pecado venial que no priva al alma de la gracia divina, cuanto más indigna hubiera sido de haber incurrido en el pecado original, que la habría convertido en enemiga de Dios y esclava del demonio. Por eso San Agustín proclamó aquella célebre sentencia: exceptuó siempre a la Santísima Virgen María, a la cual, por el honor del Señor, no toleró ni que se nombre cuando se trata de su posible relación con el pecado. Pues bien sabemos que a ella se le concedió gracia de sobra para vencer absolutamente al pecado, siendo la que mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo ningún pecado. Así que debemos tener por cierto que el Verbo encarnado se eligió la madre cual le convenía, y de la que no se tuviera que avergonzar, como dice San Pedro Damiano. Y Proclo dice: habitó en las entrañas que había creado sin sombra de mancha. No fue para Jesús motivo de sonrojo oírse llamar por los judíos despectivamente el Hijo de María, como si fuera hijo de una mujer pobre. ¿No se llama a su madre María? Mateo 13:55. Él había venido a la tierra para dar ejemplo de humildad y de paciencia. Pero sin duda le hubiera sido insoportable que los demonios le hubieran podido decir: ¿acaso tu madre no fue una pecadora, en otro tiempo nuestra esclava? Hubiera sido indecente para Jesús nacer de una mujer deforme y contrahecha, o poseída del demonio en cuanto al cuerpo. Pero cuánto peor sería el haber nacido de una mujer deforme en cuanto al alma y poseída por Lucifer en lo pasado. Y lamentablemente el tiempo se nos agota, por eso continuaremos con este tema en nuestro próximo capítulo. Los esperamos entonces. Por su atención, muchas gracias. Dios quiere que todas las gracias nos vengan por medio de María. Verdad muy consoladora, tanto para las almas que aman tiernamente a María, como para los pecadores que desean convertirse. Hasta aquí, las glorias de María. Texto de San Alfonso María de Ligorio.